la había pensado, creo que es el primer libro que se me ocurrió escribir, pero el otro día estaba mirando fichas y papeles y creo que era 24 o 25 años, bien, bien, bien. Y lo iba dejando porque la veía que era un aparato complicado y pensaba, no voy a empezar a hacer una novela que la gente me decía, mira, haces como novela experimental porque no sabes hacer novela normal. Y digo, no, no. Luego fui asumiendo que la normalidad es la literatura, no la novela. Pues, ¿qué piensas? Royuela, pues es rara, ¿no? Rayuela, perdón, estaba pensando en Rayuela. Pues no es ninguna novela, es una novela normal y corriente que tiene un juego que es divertida, entretenida, pues y entonces al final fui asumiendo que la diversidad era aceptar la diversidad era la única manera de ponerse a escribir. Me puse a escribir, era ahí. En la idea primigenia están que los pies de página tiran del carro narrativo y el texto de arriba se queda como ilustrativo de los pies de página. Es la inversión, al revés. En la idea primigenia estaba pensar que tenía que ser un libro en que las notas al pie tiraran del discurso, que fuera la narración estuviera concentrada ahí, o el motor de la novela, y la parte de texto, de cuerpo de texto, fuera ilustrativo de lo que se dice, o lo acompañara, o le diera fondo, pero que todo el juego estuviera abajo. Eso estaba desde el principio. Llamar psicofonías a lo que pasa arriba, no, eso lo he aprendido, me he ido haciendo esotérico a lo largo de la vida. No las hubiera llamado, no sabía cómo llamarlas. De hecho, igual he tardado 25 años en escribirlo porque no sabía qué calado darle a todos estos acontecimientos de política internacional de los años 70. Y al final descubrí que eran psicofonías, porque de hecho estaba todo eso, y toda esa gente ya estaba en el más allá. La idea de que hubiera 4 personajes encerrados en un garaje es primigenia, está desde el principio. Pero evidentemente cuando te pones a escribir eso en pleno confinamiento, se convierte en trascendental, porque está pasando algo que te está pasando a ti, que le está pasando a la humanidad. Entonces quise que estuviera presente en el libro y lo iba buscando. Si había alguien encarcelado, decía confinado en una cárcel. La palabra confinar va saliendo, pero es porque el libro se hace eco del momento en el que lo escribo. La sensación de estar encerrado o atrapado la ha tenido siempre, pero es una sensación estándar, la ha tenido mucha gente del siglo XX en todas las aventuras de los tebeos de ciencia ficción, en la dimensión desconocida, en Twilight Zone. Se da la situación de una persona o 4 encerradas, el ángel exterminador, sin ir más lejos, de Buñuel. Es una sensación que está en el extremo opuesto de otra equivalente, que es la de estar andando solo por la nada, que tiene que ver con el año 73, porque es cuando estrenan Kung Fu. Es un hombre, y son dos maneras de sentir distintas, pero que en el fondo llevan a lo mismo, estar encerrado y estar en la nada. Es una manera de sentir que el mundo no está funcionando, que el mundo es extraño, que el mundo es una cárcel. Todo eso se ha explicado siempre, lo que pasa que cada época trae su propia iconografía. Y justo yo tenía lo del garaje y tal, bueno, era hace 25 años, igual estaba más cerca de los bares, incluso los bares a veces parecían garajes y se oía rock de garaje, había garajes de verdad. Pero todo esto, esta iconografía ya se cayó y ahora resulta que era el confinamiento, el estar encerrado, se convirtió en una manera de estar en el mundo, de estar vivo. Tienes toda la razón, trabajo con el subconsciente. Quizá la excusa académica sería porque
Me gustan los surrealistas como grupo literario, más que como obra, quizá como obra me gustan quizá más en pintura que en literatura, o en poesía también me gustan más. Pero vamos, que como grupo literario me fascinaban y sus postulados. Y también me ha gustado Freud, evidentemente, si te gustan los surrealistas. Y me encanta escribir con el subconsciente, ¿sabes? Con la parte profunda de la emoción, de la inteligencia, del cerebro. Me gusta ponerlo en marcha y trabajar con eso directamente, sí, con el filtro de lo artístico, porque si no sería escritura automática, tampoco es eso. Ponerle un filtro formal, literario, pero trabajar con el material subconsciente, eso me encanta. Y, y había una segunda parte de la pregunta que se me ha olvidado, se me ha quedado en el subconsciente. Es un patrón, yo creo que todo lo que sabe uno ya lo sabía, entonces encuentras lo que ya sabías, pero no eres consciente. Y hay un patrón de la revolución, de la guerrilla, de la lucha por el poder, pero no es que eso cree su propio patrón, es que trabajamos con patrones y ese patrón se manifiesta ahí. Y lo ves, de repente lo ves, pero ni siquiera hay que juzgarlo, ni es bueno, es el patrón que hay. Donde lo explicó muy bien Hergé en Tintín y los pícaros. Lo que pasa es que según quién lo cuente y cómo lo cuente, puede parecer de derecha, puede parecer de izquierda, puede parecer irónico, puede parecer desesperado. Luego ya es cuestión de tonos, pero el diapasón está ahí. En el año 73 se estrenó una serie, La Frontera Azul, que nos sirve, era el título. El título nos sirve para decir que es la frontera ese año. En la historia es el año de la crisis del petróleo y viene a manifestar el fin de una aspiración a la bonanza económica o de una bonanza económica, pero el fin de un optimismo. El optimismo pues, se manifestaba pues, a través de los hippies, de la progresía. Mayo del 68 quizá fue la última gran manifestación de ese optimismo. Luego ya todo se vuelve un poco más desesperado porque lo que sucede a continuación son los años de plomo. ¿Qué es lo que pasa en el libro? La desesperación, las guerrillas, las armas, incluso los países que salen en el año del búfalo, que pertenecen al ámbito de lo que antiguamente se llamaba el tercer mundo, países de Asia, países descolonizados, cuando celebraron, una vez pasada el momento de la descolonización, el momento de la independencia, durante los años 60 se dieron cuenta de que volvían a ser dependientes de las superpotencias, o bien del ámbito de Estados Unidos o bien del ámbito de la Unión Soviética, y todo eso les volvía a llevar al pesimismo y a caer en trampas, y ninguno era de verdad libre. Todo eso el año 73 lo manifiesta. El hecho de que se llame crisis del petróleo ya le da la textura metafórica, porque el petróleo es eso, es negro, es la riqueza y es la industria, pero también es negro, es el chapapote, es negro en el sentido de pintarlo todo de negro, ¿sabes? Es el telón negro que cae. Y porque es un año fronterizo, me gustaba tenerlo como eje en la novela. Hay unas páginas seguidas de salmos dedicadas a ese año, y era año del búfalo, y el año 73 es el año que le da nombre al libro. Hombre, visto desde el siglo XX, el presente, pues es anecdótico, porque total son muy pocos años de presente los que llevamos. No, ¿cómo se ve el presente? Es que la pregunta, yo que sé, son tiempos peores. Son tiempos, el siglo XX eran tiempos más crueles, más salvajes, pero los malos no habían ganado todavía, ahora ya han ganado. Por eso son tiempos peores. Ahora
es más difícil contestar. Cualquier cosa está controlada en el acto, cualquier contestación está perseguida desde el mismo lugar en que se contesta. Siempre hay, cuando una minoría protesta, siempre hay una minoría más minoritaria que se le va a echar al cuello. O sea, esa es una trampa perversa que han creado. Entonces, yo pertenezco al siglo XX, pero no es una impostura, es que es verdad, es que nací en 1965 y me he criado a lo largo de ese siglo. Entonces, todo mi sustrato, toda mi base está ahí. En el siglo XXI estoy de lurker, ni siquiera a nivel usuario, ya ha pasado todo. ¿Yo qué quieres que haga? Sí, porque yo creo que el premio Real lo que avala es que solo existe una literatura y ya está. O existen muchas literaturas, pero existe lo que existe es la literatura. Y entonces dentro de la literatura no hay nada raro ni anómalo. Antes hemos puesto el ejemplo de Rayuela, de Cortázar. Los libros son normales. Lo que no es normal es tenerles miedo o tenerles precaución o prevención. La Odisea empieza in media res, ¿no? Luego tiene que volver atrás para explicar de dónde viene Ulises. Eso igual podría parecer raro, es un recurso literario. El Quijote mismo, hay un momento en que interrumpe la acción, pero la interrumpe la acción como se interrumpe en el cine, o sea, congela la imagen, cuando el vizcaíno creo que era, le va a pegar a Don Quijote, congela la imagen y dice, no, es que todo esto me lo encontré yo, unos papeles que iba yo por el mercadillo de Toledo y los compré y no sé qué, y una vez vuelve a descongelar la imagen y sigue 20 o 30 páginas más adelante. Los libros no son raros, los libros son maneras de escribir. No puedes estar excluyendo e imponiendo una lectura única, porque una lectura única es el equivalente en literatura de un pensamiento único.